Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y también en la página web de CERU, que os recordamos que es www.sruk.org.uk. Síguenos también en las redes sociales con el hashtag #enfasexperimental o escríbanos un correo a radio@sruk.org.uk. Hoy conmigo están Alex y Mari Carmen. ¿Qué tal estáis, chicos? Hola, Laura. Hola, Laura, ¿qué tal? Ya sabéis que a mí me encanta el día que podemos juntarnos a grabar programa. Espero que a vosotros también. Un placer ver también y escuchar caras y gentes conocidas. Y hoy Mari Carmen nos va a presentar el tema de hoy porque es un poquito especial para ella, ¿verdad? Bueno, sí, Laura, y es que fue una completa casualidad porque ya habías contactado conmigo y con mi supervisora del TFM, Charo, cuando me uní al proyecto, y hoy pues hablamos con ella sobre un tema que me toca un poco más personal y es el neurodesarrollo infantil. Para los que no sepáis de qué trata el neurodesarrollo infantil o la neurociencia del desarrollo, este es un campo de estudio que investiga los procesos biológicos y neurobiológicos que subyacen al desarrollo del sistema nervioso, desde la concepción hasta pues, más o menos la edad adulta. Se centra sobre todo en comprender cómo se forman, organizan y modifican las estructuras cerebrales a lo largo del tiempo, así como en examinar cómo estos cambios neurales se relacionan con el comportamiento y las habilidades cognitivas. Este campo multidisciplinar combina conocimientos de neurobiología, genética, psicología y otros campos relacionados para explorar preguntas fundamentales como la formación de sinapsis, la plasticidad cerebral, la maduración de áreas específicas del cerebro y la influencia de factores genéticos y ambientales en el desarrollo cognitivo. La neurociencia del desarrollo también se preocupa por entender cómo los eventos críticos en diferentes etapas de la vida, como la infancia y la adolescencia, pueden tener efectos a largo plazo en la salud cerebral y el comportamiento. Además, examina cómo las experiencias tempranas, la educación y otros factores externos pueden influir en la estructura y función cerebrales a lo largo del tiempo. En última instancia, el objetivo es proporcionar conocimientos que puedan mejorar la comprensión y el abordaje de trastornos neurológicos y promover un desarrollo saludable del sistema nervioso. Y bueno, Alex, ¿nos puedes contar un poco más sobre esto? Sí, bueno, y es que en la entrevista la etapa del crecimiento de la que vamos a hablar es de la infancia. Y es importante saber como contexto que el neurodesarrollo infantil se divide en 3 etapas principales, comenzando por la etapa prenatal. Esta empieza en la concepción y termina en el nacimiento. Y durante esta etapa el cerebro se desarrolla a partir de las células nerviosas que forman el embrión. A continuación viene la etapa postnatal temprana, que comienza en el nacimiento y termina alrededor de los 3 años de edad. Y durante esta etapa el cerebro crece y se ramifica rápidamente. Y por último está la etapa postnatal tardía, que comienza alrededor de los 3 años de edad y continúa hasta la edad adulta. Y durante esta etapa el cerebro se refina y se especializa. Además, las buenas noticias son que el cerebro es muy plástico y se puede entrenar. Los últimos estudios científicos arrojan luz sobre cómo de temprano podemos actuar sobre él. Bueno, como podéis ver, es un tema apasionante que tenemos entre manos, así que Mari Carmen, Laura, vais a entrevistar a nuestra invitada y os espero aquí a la vuelta. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy tenemos el honor de contar con la destacada profesora e investigadora española, la doctora Charo Rueda, catedrática del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada. La doctora Rueda ha dedicado su carrera a desentrañar los misterios del desarrollo cognitivo en bebés y niños. Desde 2010 imparte clases de neurociencia cognitiva y lidera el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada.
Charo forma parte de la lista Stanford 2023 en el ámbito de desarrollo cognitivo infantil. Esta lista destaca a los investigadores más influyentes a nivel mundial, el top 2%, en ámbitos específicos de investigación. Gran parte de su trabajo de investigación se ha enfocado en el desarrollo de programas de entrenamiento cognitivo dirigidos a mejorar dominios cognitivos esenciales como la atención, la memoria y el razonamiento en niños. Entre sus notables logros se encuentra la fundación de Neuromindset, una empresa que ofrece servicios de formación a padres y educadores. También ha colaborado con Bit and Brain Technologies en la investigación de las bases electrofisiológicas de las emociones en bebés. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Charo. Hola, bienvenida a En Fase Experimental. Hola, un gusto estar con vosotros. Así que vamos a hacerte la primera pregunta sobre qué es lo que te hizo adentrarte en este campo de la neurociencia cognitiva del desarrollo. Pues mira, siempre me han interesado, siempre me ha llamado la atención el cerebro, ¿no? Y finalmente aterricé en psicología de una forma un poco accidental, pero siempre me interesó, desde los estudios de pregrado, me interesaron las bases cerebrales de las habilidades cognitivas. Y bueno, en la carrera de psicología me enseñaron muy bien, cuando yo estudiaba no había un avance tecnológico enorme para mirar el cerebro, ¿no? Pero me enseñaron muy bien a medir los procesos mentales, ¿no? Atención, memoria, percepción, todo esto. Y ya cuando terminé el doctorado, que mi doctorado se centró sobre todo en eso, en medición de procesos atencionales, ya sí que había empezaba a bullir, digamos, en el ámbito de la psicología lo que es la neurociencia cognitiva, ¿no? Había un avance tecnológico importantísimo para mirar el cerebro en vivo con el desarrollo de tecnologías de neuroimagen, y aquello siempre me llamó la atención, ¿no? Entonces siempre quise incorporar, después de mi doctorado, me fui a Estados Unidos, me fui con una persona que había sido uno de los padres, digamos, de hacer este tipo de estudios en los que se utilizaban la tecnología de neuroimagen para tratar de ver cuáles son las bases cerebrales de los procesos mentales. Y además tenía otro matiz muy interesante, este profesor colaboraba con otra profesora que también era muy relevante en el campo de desarrollo, ¿no? Trabajaba con niños, ¿no? Y entonces implementaba todo este estudio sobre las bases cerebrales de los procesos mentales en el contexto de desarrollo, que ya me parece maravilloso, porque tratar de ver cómo desarrolla una mente, ¿no? Cómo se hace madura, cómo la memoria madura, cómo la atención y la autorregulación madura en un individuo. Entonces, pues claro, aquello siempre me ha llamado la atención, así que soy como un poco privilegiada por poder dedicarme a una cosa que realmente me despierta mucha curiosidad y me fascina. Sí, Charo, todo esto suena súper interesante, pero ¿podrías contarnos un poco más cómo se hace la investigación con estos bebés, ¿no? Estos niños pequeños, ¿no? La parte un poco más práctica y qué retos tenéis que encontrar en el día a día. Bueno, pues cómo se hace para hacer estudios sobre procesos mentales, sobre todo en niños preverbales, porque bueno, cuando ya el niño puede comunicar el contenido de su mente, pues uno tiene como el acceso a través del lenguaje, pero cuando no tienes todavía desarrollado el lenguaje, pues imagínate, ¿no? Necesitas como mucha creatividad para diseñar situaciones experimentales controladas donde pueda realmente, digamos, entrar en esa mente y tratar de ver cuáles son las respuestas o cuál es el significado de las respuestas que tú puedes medir con la tecnología que tienes, ¿no? Entonces, se necesita mucha creatividad para desarrollar eso. Pero bueno, básicamente lo que se hace es, ¿no? A raíz, ¿no? Tenemos mucha tecnología para medir respuestas cerebrales directamente a través de la electroencefalografía o a través de distintas tecnologías, la resonancia magnética,
Ahora hay otras tecnologías que te permiten también medir cambios en niveles de oxigenación de la sangre en distintas partes del cerebro. En fin, hay distintas tecnologías que puedes utilizar para ver cuáles son las reacciones cerebrales que los pequeños o los adultos presentamos ante distintos estímulos que les presentan, ¿no? Entonces, pues en función de la pregunta que quieras hacer, pues tienes que diseñar los contextos, las situaciones experimentales que te permitan o que pongan en marcha esos procesos que quieres medir. Imagínate que quieres medir la percepción del color. Pues tienes que diseñar un contexto en el que pues haya una tarea que requiera percibir el color y contrastarla con una tarea que no requiera eso, para ver exactamente cuál es la reacción, qué parte del cerebro reacciona cuando uno tiene que procesar el color de un estímulo y es necesario para la tarea que estás haciendo, ¿no? Entonces, se trata de diseñar situaciones experimentales y de medir, o bien, no, en la psicología cognitiva tradicionalmente se ha medido mucho el tiempo de reacción, el tiempo que tardas en dar una respuesta y si la respuesta es correcta o no. Pero a raíz de todo el avance tecnológico de la neuroimagen, pues ahora utilizamos muchas medidas cerebrales directamente vinculadas a esas situaciones experimentales que diseñamos para medir las cosas ¿no? La atención, la percepción, la memoria. Por lo que tengo entendido, estás centrada en el desarrollo de la atención y las funciones ejecutivas en niños pequeños, ¿verdad? Que entonces los niños pequeños siempre hemos dicho que no son adultos en miniatura, sino que tienen un desarrollo cerebral madurativo. ¿Nos puedes compartir algunos hallazgos claves que a lo mejor no sepamos los adultos sobre los niños? Bueno, claro, sí, los niños, sí, pues tienen un sistema, todavía tienen un cerebro que está en plena, ¿no? El cerebro humano, una de las características principales que tiene es que presenta un crecimiento postnatal, es decir, la mayor parte de su crecimiento se produce a nivel postnatal, ¿no? Es decir, el cerebro, por supuesto, empieza a formarse desde el momento de la concepción, pero cuando el bebé nace es todavía un cerebro muy maduro, ¿no? Si esto lo comparas con otras especies, incluso de primates, pues ves que el cerebro de un primate o de un mamífero, en general, cuando el bebé nace, es ya más maduro, bastante más maduro que el del Homo sapiens, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿esto qué supone? Pues supone que este cerebro que va a crecer, sobre todo, va a crecer ya en un contexto determinado, en un ambiente determinado, sujeto a unas experiencias determinadas, pues es mucho más susceptible a ese ambiente, es decir, tiene como muchos más grados de libertad a la hora de desarrollarse funcionalmente que otras especies. Uh-huh. Y esto nos dota al Homo sapiens pues, de una herramienta, de un órgano, el cerebro, pues que es altamente flexible, ¿no? Para aprender una diversidad de cosas muy grande, ¿no? El ejemplo que se me ocurre más directo para explicar lo que estoy diciendo es el lenguaje. Nosotros tenemos un cerebro preparado para aprender a comunicarnos a través de sonidos y comprender esos sonidos, pero voy a aprender un lenguaje X, por ejemplo, voy a aprender castellano si nazco en España y soy expuesto al castellano, pero voy a aprender japonés si nazco en Japón y soy expuesto al japonés, ¿no? Quiero decir, hasta ese punto el cerebro es tremendamente plástico, entonces va a aprender una cosa u otra en función de la experiencia que recibe, ¿no? Pues esto que os digo en términos de lenguaje es también así en otras habilidades mentales que a lo mejor cuesta más trabajo ver, ¿no? Como por ejemplo la atención y la autorregulación. Pues la autorregulación, que es, yo diría que es la habilidad a la que nosotros nos dedicamos en nuestro laboratorio, ¿no? Estudiamos cómo desarrolla la atención porque está a la base de nuestra capacidad de regular el comportamiento, del autocontrol, ¿no? En pos de objetivos que son estratégicos a largo plazo, ¿no? El Homo sapiens es una especie
muy hábil para no hacer algo que realmente te apetece en este momento porque tienes un objetivo a largo plazo y conseguir ese objetivo a lo mejor es más probable si no haces tal cosa ahora, ¿no? Por ejemplo, pues mi objetivo es tener una buena salud física y entonces pues no voy a inflarme a comer pasteles ahora, aunque me apetece, tengo aquí un pastel y me lo quiero comer, ¿no? Pero tenemos esa capacidad de regular ese comportamiento. Bueno, pues nosotros estudiamos esto en los niños, cómo desarrolla todo el sistema cerebral de atención que permite hacer ese autocontrol y esa regulación comportamental. Entonces, bueno, pues esto también es susceptible a la experiencia, esto también es susceptible a las oportunidades que le das al cerebro para desarrollar esa función, ¿no? Yo te iba a preguntar algo quizá un poco también específico, ¿no? Y es que antes también se creían que estos procesos cognitivos pues no tenían lugar hasta más tarde, ¿no? No sé, los 2 años o los 3 años, los 5 años. Pero ¿es eso cierto, no? ¿Cuándo es que podemos ver inicios de estos procesos cognitivos como la atención y la autorregulación, según tu investigación? Efectivamente, sí. Antes me habéis preguntado si hay algo que me ha llamado la atención en el desarrollo, ¿no? Algo que es destacable en lo que he aprendido en los años que llevo haciendo investigación. Pues yo diría que una cosa muy destacable está relacionada con esto que me comentas, ¿no? Que es cuánto de temprano aparecen funciones o aparecen digamos, los cimientos de las funciones en los pequeños, ¿no? Cuando ¿no? en el siglo pasado hubo investigadores muy relevantes, ¿no? Jean Piaget, por ejemplo, se dedicó a estudiar el desarrollo cognitivo en niños, pero claro, no tenía la tecnología que tenemos hoy en día para poder abordar el desarrollo de estos procesos. Entonces, hoy en día sabemos que los bebés, por debajo del año de vida, ya presentan habilidades o si queréis protohabilidades que son bastante espectaculares para un bebé preverbal, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en cosas como detectar operaciones matemáticas simples, ¿no? Por ejemplo, de sumar y restar, que un elemento más otro elemento tienen que ser 2 elementos, ¿no? Pues por debajo del año de vida nosotros sabemos que los bebés detectan que si hay una cosa y le añades otra, pues tiene que haber 2 cosas, no puede haber una cuando luego lo observan, ¿no? Entonces, eso cuando tienes tecnología, cuando puedes medir reacción cerebral, puedes ver que hay una reacción cerebral si presentas una violación de ese principio, ¿no? Si tienes 2 muñequitos, un muñequito y otro muñequito, y ahora los tapas con una pantalla y viene una mano y saca un muñequito, pues cuando quitas la pantalla y muestras lo que queda, si quedan 2 muñequitos, es sorprendente, ¿no? Entonces, podemos medir respuesta cerebral ante esa situación, ante la violación de una operación matemática sencilla o ante la violación de una ley física sencilla como la gravedad, ¿no? Es decir, un elemento que pierde el soporte y no cae produce una respuesta cerebral en estos bebés que nosotros podemos medir y entonces de esta forma sabemos y que es mayor cuando se produce una violación de la ley física que cuando no se produce la violación. Sí, eso es muy fácil de ver en los niños pequeños que se dedican a tirarlo todo al suelo todo el rato, al menos los que yo he visto. Si lo coges antes de que llegue al suelo, se asoman a mirar por qué no hace ruido. Claro, eso es, quiero decir, fijaros, es muy sorprendente que, de hecho, el cerebro de un bebé por debajo o sea, el primer año de vida en el desarrollo del cerebro es tremendo. El cerebro crece de media, es decir, lo que diríamos, el volumen de sustancia gris, que es donde se albergan todos los cuerpos celulares de las neuronas, pues ese volumen pasa, o sea, crece un 108% de media en el primer año de vida. Y en el segundo, del primer cumpleaños al segundo cumpleaños, ya el crecimiento es del 18% de media en todo el cerebro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en ese primer año de vida ese cerebro está creciendo como nunca más va a crecer, es decir, a una velocidad impresionante, ¿no?
Y como he dicho al principio, este crecimiento se produce ya en un entorno, en un ambiente donde el bebé está observando, ¿no? Una de las primeras herramientas que tendrá que desarrollar un bebé muy temprano es el control de su atención, porque la atención es el instrumento de aprendizaje con el que cuenta el bebé. Entonces, en nuestro laboratorio, por ejemplo, estudiamos eso, ¿no? Cuando el bebé empieza a ser capaz de controlar su atención de forma endógena, de forma voluntaria, y cómo ese control de la atención posibilita un aprendizaje enorme acerca de la naturaleza del entorno en el que estás, ¿no? De los objetos, cómo son los objetos, y entre las particularidades de los objetos está el hecho de que si pierdes el soporte caes, ¿no? En este planeta eso sucede. Entonces los bebés, a base de observar eso, lo aprenden. Y si los objetos se comportan de forma extraña, ¿no? Un objeto que pierde el soporte pero no cae, capta la atención del bebé en mayor profundidad. No solamente la atención, sino que ese bebé, cuando le ofreces ese objeto en contraposición con otro que se ha comportado de acuerdo a lo esperable, pues el bebé prefiere explorar el nuevo. El bebé muestra una preferencia por el otro, por el que se ha comportado de forma extraña. Y como tú bien dices, ese bebé además presenta un comportamiento para con el objeto que le permita testar las propiedades del objeto. Por ejemplo, si el objeto ha perdido el soporte y no ha caído, ese bebé lo va a coger y lo va a tirar para ver si efectivamente vuela o no vuela. ¿Qué está pasando aquí, no? Pero si ese objeto, en vez de violar la ley de la gravedad, pues violó la ley de la solidez, por ejemplo, atravesó una pared sólida, por supuesto, esto lo hacemos en el laboratorio con vídeos trucados, pero si ese objeto se le mostró que violaba, esa ley de solidez, es decir, tenía capacidad para atravesar una pared sólida, que le hemos mostrado al bebé que es sólida, pues entonces el bebé cogerá ese objeto y lo golpeará sobre un objeto sólido para ver exactamente para replicar o testar esa naturaleza, ¿no? Sí, que son pequeños científicos los bebés. Y esto que te estoy contando son estudios por debajo del año de vida, ¿eh? Estamos hablando de bebés cuando ya son capaces de manipular objetos, en torno a los 10 meses, ya presentan este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, si os fijáis, pues claro, esto refleja una mente muy activa. Esto refleja que el bebé tiene una mente pues muy, muy activa en la observación del mundo, en el aprendizaje acerca de cómo es el mundo y cuáles son las propiedades que se repiten, y aprender, ¿no? Aprender. Entonces, pues sí, un bebé por debajo del año de vida es un individuo completamente activo y claro, será necesario fomentar esa curiosidad para que el aprendizaje sea pues máximo. También cuando hablas de tiempos de atención, ¿qué tiempo de atención sobre un objeto puede tener un bebé de unos 10 meses? Bueno, eso es difícil de responder así con una respuesta general. Eso que me preguntan, nosotros en términos técnicos en psicología se llama span de atención. Durante, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede una persona sostener su atención en torno a algo, ¿no? A un hecho, a un fenómeno. Bueno, pues digo, no es fácil dar una respuesta general porque dependerá de distintas cosas. Por ejemplo, dependerá del interés que suscite, ¿no? Si tú a un bebé de 10 meses le pones pues una secuencia de imágenes que tengan un contenido social o que tengan una conversación o que cambie, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, imagínate, pues una secuencia de dibujos animados donde algo sucede que es sorprendente, que es dinámico, que cambia, pues puedes sostener a lo mejor la atención durante más tiempo que si simplemente le presentas un objeto. Ponte pues un objeto que gira y le muestras el objeto. Pues a lo mejor a eso se habitúa muy rápidamente y con un tiempo de observación de unos pocos segundos, pues ya tiene suficiente, ya ha aprendido todo lo que ese objeto le tenía que, ¿no? O
puede manipular, ¿no? Si le presenta, ponte un juguete que sea interesante, que tiene pues distintas texturas, que tiene distintos sonidos, que tiene, ¿no? Por eso las empresas que diseñan los juguetes para los pequeños saben muy bien estas cosas, ¿no? Entonces, pues podrá sostener el tiempo de atención con ese juguete durante más tiempo que si es un juguete aburrido, que no presenta tanta diversidad, ¿no? Pero aún así, el tiempo de atención sostenida, pues claro, en un bebé pequeño no va a poder ser necesariamente muy largo, ¿no? Porque cuando atiendes algo, sobre todo de esta forma que os decía antes, endógenamente, es decir, porque tú quieres atenderlo, no porque algo en el entorno te capte la atención, sino porque tú tienes interés sobre ese objeto, bueno, pues este tipo de atención voluntaria es un tipo de atención que requiere una activación en el cerebro muy fuerte, ¿no? Es decir, requiere la implicación de estructuras frontales y parietales en coordinación, y entonces supone un desgaste en términos de energía mental importante. Entonces, eso todavía un niño pequeño, un bebé, pues tendrá más dificultad en sostener esa activación cerebral durante un tiempo más sostenido, ¿no? Los adultos también, tampoco, es decir, a nosotros por eso cansa tanto estar atento a algo, cansa bastante, porque estar atento a algo supone un gasto de energía mental importante. Bueno, Charo, entonces, ¿qué avances o direcciones futuras esperas ver en este campo en los próximos años? Pues mira, una de las cosas que creo que se está haciendo en la actualidad y que vislumbro que va a perdurar en el tiempo, en los próximos años, es el uso de inteligencia artificial, ¿no? De métodos matemáticos, de machine learning, para tratar de decodificar las señales cerebrales y asociarlas, tratar de decodificarlas para entender procesos de orden mental. Por ejemplo, en nuestro laboratorio también estamos utilizando esto, ¿no? Es decir, nosotros hacemos sobre todo estudios longitudinales, ¿no? Que son estudios donde pues traemos al laboratorio a las familias en distintos momentos vitales del niño, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos empezado uno con bebés de 1 mes y lo seguimos a los 4 meses y esperamos luego seguirlo en distintos momentos, ¿no? Y en esos momentos vamos tomando medidas cerebrales, a veces en estado de reposo, ¿no? Quiero decir, a veces ponemos, por ejemplo, hacemos un registro electroencefalográfico, que es con electrodos que se sitúan en la superficie del cráneo. Esto suena ahí un poco, pero en realidad son electrodos que están contenidos en una esponjita y están, están en gorros, que le ponemos el gorrito con esa esponjita. Dentro de esa esponjita hay unos electrodos que nos permiten registrar la actividad eléctrica que se produce en las neuronas en la superficie de la corteza cerebral. Entonces, estas señales, pues ahora, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es decodificarlas en distintas frecuencias de actividad y vemos pues cuánta energía hay de distintas frecuencias de actividad cerebral y si esa energía es predictiva, por ejemplo, de las capacidades atencionales que presenta el bebé, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto ese bebé es capaz de controlar su atención de forma endógena, ¿no? Es decir, es capaz de dirigir la atención hacia un lugar donde espera que algo vaya a ocurrir porque venía ocurriendo algo en ese lugar, ¿no? Es decir, porque ha aprendido del entorno, ha aprendido las regularidades del entorno. Estas señales, claro, son muy ricas porque son señales, nosotros estamos registrando cada 4 milisegundos o cada 2 milisegundos o casi online esa señal, ¿no? Entonces, es de una riqueza enorme, ¿no? Esa señal cerebral, digo. Entonces, a través de programas matemáticos podemos decodificarla, ver si existe una relación entre pues distintos patrones de actividad cerebral y las habilidades mentales. Y claro, vamos a poder, si seguimos a ese niño en el desarrollo, pues cada vez más vamos a poder ver si existe qué parte de esa señal, qué aspectos, qué patrones son los que son más predictivos de un desarrollo más o menos óptimo.
en el futuro. Entonces, esto se está haciendo cada vez más, ¿no? Yo lo que espero es que se utilice, incluso hay quien es capaz de decodificar, por ejemplo, a raíz de registrar con resonancia, en este caso con resonancia magnética funcional, ¿no? Patrones de actividad dentro de una región del cerebro, pues puedes decodificar qué está viendo el sujeto, si lo que está viendo es un objeto, una botella, o si está viendo un zapato, o si es una cara conocida o si es desconocida. Entonces, todo este tipo de... Esto cada vez es más accesible, es decir, cada vez vamos a conocer mejor cuáles son los patrones de actividad cerebral que se vinculan con aspectos cognitivos concretos. Madre mía, eso parece... Y a ciencia ficción. Sí. Bueno, lo interesante, fijaros, la aplicabilidad de esto, pues es también ser capaz de ver si existen marcadores cerebrales en estas señales que también permitan predecir la aparición o el riesgo de tener alteraciones del neurodesarrollo, como podría ser el autismo o la hiperactividad infantil o problemas de dislexia o ¿no? distintos tipos. Ujú. Entonces, pues también vamos a poder saber cada vez más hasta qué punto ese desarrollo funcional desde temprano del cerebro, hasta qué punto, o sea, en qué aspectos varía para que el chico tenga más o menos riesgo o termine desarrollando una alteración. Es verdad Ujú. que tendremos que tener en cuenta cada vez más variables fuera del cerebro, es decir, variables del entorno de crecimiento. Por ejemplo, en nuestros estudios que os decía antes con bebés muy pequeñines, pues nunca renunciamos a tener variables del entorno del pequeño, ¿no? Por ejemplo, hacemos cuestionarios sobre los estados de salud mental en la madre, en el padre, el estatus socioeconómico, sus valores educativos, su nivel educativo, ¿no? Una serie de variables que conforman el entorno de crecimiento del individuo, porque sabemos que esas variables son también muy importantes en el desarrollo, a veces incluso más importantes que las propias cerebrales. Siempre que traemos a algún investigador está la pregunta estrella de tu investigación, ¿para qué sirve? Vamos a ver alguna aplicación práctica, y esta vez tenemos la suerte de que pues tú has participado en actividades de transferencia incluso con empresas. Has sido fundadora de Neuromindset, ¿verdad? ¿Cómo nos puedes explicar un poco a qué se dedica esta empresa y cómo contribuye al desarrollo cognitivo de los niños? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que Neuromindset en realidad fue una iniciativa de dos chicos, un chico y una chica, que hicieron el doctorado en mi laboratorio, y su doctorado estuvo centrado en el desarrollo de ejercicios de entrenamiento cognitivo basado en el conocimiento que nosotros tenemos de cuáles son las actividades que producen qué activaciones y en qué partes del cerebro. Pues estos chicos en mi laboratorio, bueno, siguiendo con una línea que yo ya había iniciado cuando me fui en mi postdoctoral a Estados Unidos, pues elaboramos un programa de entrenamiento cognitivo con distintas actividades y testamos si estas actividades producían un impacto en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Si entrenábamos a los niños con estos ejercicios, hasta qué punto modificábamos el funcionamiento del cerebro medido con estas tecnologías que os decía antes, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de ver que efectivamente, no solamente en nuestro laboratorio, sino en otros laboratorios del mundo, vimos que el entrenamiento cognitivo, como no podía ser de otra manera, pues produce, claro, produce un impacto a nivel cerebral, produce, si quieres, una optimización del funcionamiento del cerebro para resolver ese tipo de actividades, que es más o menos transferible a otras actividades no entrenadas, ¿no? Entonces, a raíz de aquello, ellos quisieron desarrollar una
pues, un proyecto, una iniciativa para seguir trabajando a este nivel, pero ya más directamente, o sea, de una forma que fuese más ya aplicada, ¿no? Entonces, crearon Neuromindset y yo solamente soy un socio que apoyó la iniciativa porque, claro, para hacer una spin-off en la universidad, pues, bueno, la universidad te apoya en tanto que, y de hecho así fue en nuestro caso, ¿no? El conocimiento surge de la investigación que lleva a cabo un laboratorio dentro de la universidad. Entonces, yo solamente soy un socio, digamos, de apoyo, pero la iniciativa, el desarrollo de Neuromindset, hay que darle el crédito a estos chicos, a Paul Pozuelos y a Lina Cómbita, que fueron las dos personas que siguen estando, digamos, al frente de Neuromindset. Y esta empresa, pues básicamente lo que hace es proponer estrategias educativas que están basadas en la evidencia para el fomento de habilidades cognitivas de distinto tipo, ¿no? Atención, memoria, percepción, autorregulación, funciones ejecutivas de distinto tipo, ¿no? Entonces, pues sí, proponen o bien formaciones a educadores o a padres y madres, o están también elaborando currículum escolares donde hay, pues donde se integra, digamos, el desarrollo de las habilidades cognitivas con actividades que se pueden llevar a cabo en el aula, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto muy bonito y efectivamente se trata de sacar todo este conocimiento que vemos en el laboratorio, pues sacarlo a la vida diaria y ponerlo a merced, digamos, de la gente y de los niños, ¿no? Y bueno, Charo, ¿se conoce que haya evidencia de que el entrenamiento cognitivo impacte positivamente en el rendimiento académico de los niños? ¿Y cuáles serían los beneficios que podríamos observar de primera mano en los niños que hayan participado en este programa de entrenamiento cognitivo? Bueno, fíjate que, claro, la mayor parte de estudios de entrenamiento cognitivo que se hacen en el contexto de laboratorio, pues son limitados en el tiempo, ¿no? Son muy costosos porque tienes que traer al individuo, cada sesión que vas a hacer entrenamiento, ¿no? Son muy costosos porque tienes que hacer una medida antes de entrenar, una medida cerebral y una medida cognitiva de cuál es el estado de rendimiento de este individuo previamente al entrenamiento, luego hacer el entrenamiento y hacer una medida post para ver si hay cambio y, por supuesto, necesitas un grupo de control. Y ese grupo de control no es sencillo. No es sencillo tener un grupo de control confiable en todas las medidas, ¿no? Porque a veces tienes que decir, bueno, ese grupo de control no hace nada, ¿no? No lo entrenamos pero si no hace nada, podrías pensar que el grupo entrenado a lo mejor se beneficia pues, del hecho de socializar con una persona para hacer el entrenamiento, ¿no? Podrías pensar que hay otros factores del entrenamiento que no son el entrenamiento en sí, lo que están provocando los efectos que tú estás midiendo, ¿no? Entonces, pues se hacen con distintos grupos de control que hacen distintas actividades. A veces hacen un entrenamiento pero sin incremento en dificultad. Eso es uno de los controles más, digamos, frecuentes que se utilizan, ¿no? Es decir, que el grupo control no entrenado hace los mismos ejercicios pero no se le incrementa en dificultad. Es decir, no hace un entrenamiento, sino que repite, digamos, un nivel más básico. ¿Qué beneficios observamos? Pues observamos... O sea, nosotros y otros laboratorios sí que se observa no un efecto a nivel cerebral, es decir, lo que ves es que pues, se optimiza, si quieres, el funcionamiento del cerebro, se acelera o digamos que se hace un poquito más maduro, se incrementa ese funcionamiento en la dirección de la maduración. Y a nivel cognitivo sí que observamos, por lo menos en nuestros estudios, sí que hemos observado que se produce transferencia a medida de razonamiento fluido, ¿no? de inteligencia fluida, si quieren, ¿no? Aunque nosotros vemos que esa transferencia del entrenamiento que nosotros hacemos con ejercicios, por ejemplo, de atención, de memoria, de control inhibitorio,
con esos tipos de ejercicios se produce una mejora en inteligencia, que es una habilidad en principio no entrenada, pero que tiene base, ¿no? La atención es necesaria para la inteligencia. Entonces se produce una transferencia, pero esa transferencia es mayor si va acompañado el entrenamiento de lo que llamamos una guía o un andamiaje cognitivo, que es que durante el entrenamiento el entrenador ayuda al pequeño a razonar sobre el entrenamiento que está haciendo y le ayuda a afrontar la dificultad de un incremento en dificultad para el cual él tiene que poner un esfuerzo, ¿no? Entonces, si hacemos esa guía, ese andamiaje metacognitivo, ¿no? Donde le ayudamos al pequeño a reflexionar sobre lo que está aprendiendo. Es decir, la metacognición es pensar sobre tu propio pensamiento, ¿no? Hacerte más consciente de lo que estás haciendo. Entonces, la transferencia a la inteligencia es mayor. Ahora, ¿esa transferencia se traduce también en mayor rendimiento académico? Bueno, nosotros no lo hemos testado directamente en nuestros estudios, pero la lógica te diría que sí, porque sí que hemos testado que existe una relación entre el funcionamiento del cerebro durante tareas de atención y el rendimiento académico de esos niños. Entonces, si tú estás promoviendo un funcionamiento del cerebro más óptimo, pues necesariamente eso se debe de traducir en un mayor rendimiento académico. Pero también te digo que la lección de estos estudios de entrenamiento es que lo mejor de todo es que el entrenamiento sea sostenido en el tiempo. De ahí que la iniciativa de Neuromindset de proponer un currículum educativo que incorpore estas actividades de entrenamiento mental, pues sea lo que va a hacer que los chicos y chicas pues estén más preparados para o desarrollen de forma más óptima esas habilidades mentales que son necesarias para el rendimiento académico. Y hablando de rendimiento académico, está ahora mucho en boga el uso o desuso de las nuevas tecnologías, de las pantallas, el tiempo de pantalla con los niños. Si un libro en papel o un libro en una tablet tienen el mismo efecto. ¿Esto lo habéis podido estudiar o no? ¿O estáis en ello? Pues nosotros directamente en nuestro laboratorio no, ya tenemos bastante con todo lo que hacemos, pero claro, sí que es una cuestión de muchísimo interés, ¿no? Entonces, pues sí que seguimos la literatura, ¿no? Y sí que seguimos la investigación que se hace en otros ámbitos porque nos interesa bastante, porque efectivamente la ubicuidad de las pantallas es cada vez mayor. Es que las pantallas están en todas partes y además, digamos que captan mucho la atención. Entonces, pues sí que hay investigación al respecto de las pantallas y claro, la investigación que hay hoy por hoy, pues no deja muy en buen lugar a las pantallas, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que existen ya incluso metaanálisis, ¿no? Es decir, estudios donde donde se ven distintos estudios en torno al mismo tema, hasta qué punto produce efectos coherentes y tal, ¿no? Entonces ahí se ve que los niños que hacen un uso en duración, tiempo de uso de pantalla mayor, suelen tener peor rendimiento intelectual o rendimiento académico. Claro, es verdad que esta afirmación así en general está modulada por qué es lo que hace el chico con la pantalla. Si lo que hace es un uso educativo, es decir, si yo uso mi tablet para buscar información de geografía porque estoy haciendo un trabajo de geografía, no. Eso se asocia con mejor rendimiento. Es decir, de hecho, esto está contaminado por el hecho de que las familias difieren en los recursos, digamos, educativos que tienen en casa. Antes no teníamos dispositivos móviles, ¿no? No teníamos una tablet, pero teníamos una biblioteca. Entonces, el hecho de que tú tuvieras más o menos
acceso a información o una biblioteca con más o menos libros en tu casa, pues también se asociaba con el rendimiento académico de esa familia, ¿no? De los niños de esa familia. Entonces, si el uso es educativo, es positivo. Pero el problema es que el uso es el contenido y el uso que se hace de la pantalla. Entonces, lo que se está viendo en la investigación es que los contenidos que son principalmente de entretenimiento y en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que paso viendo vídeos de TikTok o viendo vídeos de YouTube, eso sí que se asocia con un peor rendimiento, ¿no? Además, otra cosa que se está viendo en la literatura es que ¿qué es lo que pasa? Pues que la atención se ha convertido en la atención del individuo tiene un valor de mercado enorme hoy en día. Todos compiten por captar la atención de la persona que tienes frente a la pantalla. Para captar la atención de una persona, pues tú sabes que tienes que captas mejor la atención de forma automática, porque antes hemos hablado un poco de la atención más de tipo voluntario o más de tipo automático. Si tú quieres captar la atención de alguien, lo mejor es engancharla de forma automática y luego intentar mantenerla ahí a través de estrategias, por ejemplo, de lo dinámico que es, pues que te cambien, que brillen cosas, que aparezca un mensaje por aquí o que sea un vídeo y que ese vídeo cambie cada poco tiempo, porque un vídeo muy largo al que yo le tengo que prestar atención de tipo voluntario, pues es más demandante de energía mental, requiere un esfuerzo mayor por parte de la persona. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con las pantallas? Pues que los contenidos fomentan un tipo de atención automática, un tipo de atención que está controlada por la propia pantalla, por el propio contenido. Entonces son mensajes muy cortos, muy cambiantes y que no necesariamente enganchan una atención muy activa por parte del cerebro, sino más bien pasiva. Entonces fomentan un tipo de atención que no es la que necesitas para tener, por ejemplo, para leer un texto y comprenderlo. Leer un texto y comprenderlo requiere un tipo de atención activa, voluntaria y sostenida, diferente al que requiere un vídeo de YouTube que te cambia de aquí para allá, de allá para acá, o que te pone a lo mejor dos fuentes de información, una en la que se está haciendo un pastel y otra en la que te están contando una conversación, ¿no? Hay veces que los contenidos de las pantallas pues son contenidos, es decir, diseñados para captar tu atención, pero no necesariamente una atención de tipo activo. Es curioso, ¿no? Porque me podríais preguntar, pues claro, entonces, ¿y cuál es el interés de mantener la atención aunque sea pasiva? Bueno, pues si a mí me están vendiendo, o sea, hay mucha información que va por vía subliminal. Yo puedo terminar comprando un producto sin haber pensado mucho si necesito ese producto o no lo necesito, ¿no? Quiero decir, simplemente porque me lo están poniendo una y otra vez y al final termino comprándolo. Y de hecho, hasta a veces compro más un producto si lo he atendido de forma más pasiva que si lo he atendido de forma activa y he estado pensando en hasta qué punto necesito ese producto, ¿no? Entonces, bueno, pues las pantallas en definitiva, tienen un impacto, o sea, fomentan un tipo de atención que no es un tipo de atención muy efectiva ni digamos que te haga a ti una persona libre o sea, que deliberes tú para comprender lo que estás viendo entonces es un tipo de atención mucho más pasiva y mucho más bajo el control de la persona que controla el contenido de la pantalla. Y eso es terrible. Y bueno, Charo, en esta misma línea también, ¿qué consejos prácticos darías a los padres y a los educadores para fomentar el potencial del desarrollo cognitivo en los niños? No solo cognitivo, pero también social y emocional, en este mundo lleno de pantallas en el que estamos sobreestimulados. Bueno, respecto a las pantallas, yo creo que el mensaje es muy claro, es tratar de hacer un uso muy razonable de la pantalla, un uso de entretenimiento muy controlado. Yo creo que el utilizar el uso de las redes sociales pues tiene que ser muy limitado en el tiempo.
no acceso abierto todo el tiempo que el niño quiera, porque es que al final entonces pueden pasar horas y horas y ya te digo, el entrenamiento es en un tipo de atención que no es un tipo de atención muy efectivo, ¿no? Sino más bien pasivo. Entonces, con respecto a las pantallas, controlar el uso y sobre todo el contenido, hacer un uso pues, más educativo y menos de entretenimiento, porque el entretenimiento social, ¿no? Es decir, el juego con el otro, el desarrollar reglas para, ¿no? Vamos a hacer este juego, pero se puede hacer esto, pero no se puede hacer esto. Eso se está perdiendo un poquito cada vez más y es necesario, ¿no? Para la socialización y el desarrollo social y emocional de los niños en grupo, ¿no? En sociedad. Y con respecto a las habilidades cognitivas, pues yo les recomendaría a los padres servir de guía, ¿no? Es decir, dar oportunidades de pensar, dar oportunidades de regular. Por ejemplo, una cosa que cada vez también se ve con más frecuencia es que los padres no dan oportunidades de regular a los niños, sino que les permiten, por ejemplo, conectando con el uso de pantalla, por ejemplo, es cada vez más frecuente ir a un restaurante y que el peque, que está allí aburrido porque no le interesan las conversaciones de los adultos, pues se le da una pantalla para que se entretenga con la pantalla y no tenga que regular el hecho de estar en una conversación con adultos, ¿no? Pues eso me parece un error, es decir, no dar oportunidades de regular, de esperar. Oye, pues hemos pedido la comida y va a tardar unos minutos, pues tienes que ser capaz de usar esos minutos pues para pensar, para conversar con el otro, pues para ayudarle al peque a regular ese momento, a desarrollar estrategias para regularlo y no ponerle una pantalla para que sea la pantalla la que entretenga al peque y lo haga de forma pasiva, ¿no? Entonces, ayudarle en el control de deseos, en considerar al otro como alguien con una perspectiva diferente y con deseos diferentes, ¿no? Que tiene que respetar, porque, ¿no? Entonces, o sea, cuando hablo de contenido de deseos y tal, estoy hablando de teoría de la mente, de cómo desarrollas en un pequeño la capacidad de pensar que el otro también siente deseos, que el otro también piensa, que el otro también puede creer o tener una visión igual que la tuya o diferente, ¿no? Entonces, todo esto que es metacognición, fomentar en los pequeños ese pensamiento sobre el pensamiento, pues va a ser muy positivo, ¿no? Luego, sostener la atención durante periodos de tiempo, pero una atención que sea efectiva, que sea productiva, que sea voluntaria, ¿no? Por ejemplo, la lectura sería una pena perder eso, ¿no? Perder el leer conjuntamente, primero cuando el peque es muy pequeño, pues leer conjuntamente o utilizar una tablet si queremos, pero de una forma mucho más activa y no tan pasiva. Entonces, actividades que requieran atención sostenida. Todo esto va a fomentar en los niños, pues va a fomentar tanto su desarrollo emocional, ¿no? El tener apego con sus padres o con sus hermanos o con el resto de personas, y va a fomentar también el desarrollo de habilidades cognitivas. Para terminar la entrevista, una pregunta más personal, que es sobre, ya que hiciste el postdoc en Estados Unidos, salir fuera de España ayudó, desayudó, cambió tu carrera. Bueno, yo pienso que la ciencia realmente, en general, no solo la psicología, por supuesto, pero la ciencia en general es un esfuerzo comunitario. Uno no puede hacer ciencia solo en su laboratorio, ¿no? Entonces, por eso me parece importantísimo estar en comunidad. Y si esa comunidad es internacional, pues mejor, ¿no? No por el hecho de viajar lejos, sino por el hecho de que si tenemos un objetivo compartido, ¿no? Que es conocer cómo es
avanzar en el conocimiento del desarrollo de los procesos mentales y del desarrollo del individuo, pues es un objetivo que compartimos en muchos países y distintos laboratorios van a desarrollar estrategias un poquito diferentes y entonces es necesario conocer qué hace el otro, ¿no? ¿Qué hace el otro? ¿Qué piensa el otro? A veces eso te ilumina a ti, ¿no? Te da vías, ¿no? Te permite pues desarrollar tus propias líneas, ¿no? y poner en comunidad pues lo que vas haciendo, ¿no? Entonces esto me parece, yo creo que la ciencia cada vez más, esta globalización del mundo que se ha producido, pues la ciencia, digamos, está a la cabeza de eso. La ciencia sí que es global, cada vez más. Y cada vez más el objetivo de conocer el desarrollo del individuo es enorme, es un objetivo que no puedo yo conseguir yo sola en mi laboratorio, ¿no? Es un esfuerzo comunitario, es un esfuerzo común. Entonces, salir fuera y saber qué hace otra gente y poder comunicar lo que haces tú y aprender de los otros y que los otros aprendan de ti y tener discusiones científicas sobre o sea, hasta qué punto tu investigación puedes concluir eso, no lo puedes concluir y tal. Todo este tipo de discusiones pues son necesarias. Entonces, el salir fuera me parece, o salir fuera o simplemente estar en contacto con tu comunidad internacional que trabaja en pos de un objetivo común contigo es necesario. Pues Charo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en Enfase Experimental y ha sido un placer charlar contigo. Nada, el placer es mío. Enfase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Bueno, pues un tema muy interesante, una entrevista fantástica y una invitada genial. Y ya nos queda para cerrar el programa comentar un poco algunos puntos. Sí, a mí una de las cosas que me gustaría comentar sobre lo que nos ha estado contando Charo es cómo para poder investigar en ciertas áreas parece ser que necesitas que aparezcan las tecnologías que posibiliten realizar esos estudios. Como nos ha contado que lo que se está estudiando ahora con niños preverbales no se podía hacer hasta un desarrollo más profundo, pues de, por ejemplo, la resonancia magnética funcional. Bueno, sí, Laura, y es que tecnologías como el electroencefalograma, electrocardiogramas o la espectroscopía funcional de infrarrojo cercano, pues nos han permitido desarrollar nuevas hipótesis sobre cómo se comporta el cerebro humano y poderlas testear en niños tan pequeños como los 3 meses. Y para mí una cosa muy interesante es que no solo son las tecnologías las que son necesarias, pero también la predisposición humana de los investigadores. Y esto se ha visto cuando Charo nos cuenta que cuando ella empezó en este área no había conocimiento, pero lo que sí que había era una educación, unas ganas de saber, unas conversaciones críticas que luego se fusionaron con el desarrollo de las tecnologías de neuroimagen para avanzar el campo del neurodesarrollo. Entonces, no solamente es la tecnología la que tiene que avanzar, sino también las ganas de saber que tienen que ir un poco a la par, ¿no? Y no sobre todo eso, pero también las nuevas formas de analizar los datos y la inteligencia artificial y el machine learning, que hoy en día pues están en su auge y también están en su auge en este campo de la psicología. Uh-huh. Como nos dijo Charo, como nos ha dicho Charo, que al final es un poco el futuro, ¿no? Que es hacia donde ya ve que el campo se va a desarrollar. Exactamente. Y hablando de desarrollo, también hemos hablado mucho de cómo se desarrolla el cerebro y bueno, creo que sobre esto Charo lo ha dicho veladamente, que es que en el desarrollo del cerebro ocurren conexiones y estas conexiones cambian constantemente. Y este cambio de conexiones tiene un nombre, ¿no, Mari Carmen?
Sí, mira, esto se llama poda neural y es que, por ejemplo, sabemos que los bebés nacen con más neuronas de las que necesitan y estas conexiones neurales se ajustan según nuestras experiencias y esto es lo que se llama poda neural, ¿no? Este fenómeno de poda neural es bastante crucial y clave para entender cómo las experiencias tempranas, la estimulación cognitiva y el entorno, pues pueden afectar al desarrollo neural y cerebral. Y bueno, es que un entorno, como ya decía Charo, un entorno enriquecedor con experiencias pues variadas pueden promover una poda neural más saludable y contribuir a un cerebro más eficiente y adaptativo. Y en cambio, la falta de estimulación o estar siempre en las pantallas, ¿no? Como decía ella, puede resultar en una poda insuficiente, lo que podría afectar también negativamente al desarrollo cognitivo. Pues básicamente imagínate que es como un jardín que vas podando flores y que se asegura de que cada planta pues también tenga su espacio para crecer, ¿no? y desarrollarse. Es una analogía muy bonita, ¿no? Pensar que nuestros cerebros son jardines. Así que a ver si los regamos y cuidamos bien. Exactamente. Y los podamos en su justa medida, ni mucho ni muy poco. Exactamente. Y bueno, chicos, si me dejáis también, pues puedo hablar de un tema también muy relacionado con lo que ha dicho Charo, pero que a mí personalmente también me llama mucho la atención. Y es que yo estoy estudiando actualmente mi doctorado de lo que estoy estudiando y es la plasticidad cerebral y cómo la música y el aprendizaje y otras experiencias pueden modelar el cerebro. Pues no sé si alguno de vosotros habéis escuchado este fenómeno que se llama efecto Mozart, que bueno, básicamente es que se dice, ¿no?, que escuchar música clásica te hace más inteligente. Esto es algo que está todavía, yo creo que por comprobar. Pero lo que sí se sabe es que específicamente, pues practicar un instrumento desde una temprana edad modifica las conexiones neuronales de tal manera que apoyan otros procesos cognitivos como son el lenguaje o la lectura durante estas etapas más claves de la vida, por ejemplo, durante los 6 años, que es cuando se desarrolla la lectura en los niños y que están aprendiendo a leer, ¿no? Entonces, pues esto todavía resalta aún más la importancia de una buena estimulación que potencie o fomente otras habilidades más ejecutivas. Así que todo está un poco relacionado, ¿no? El desarrollo musical, el desarrollo del lenguaje y de la lectura. Bueno, en este caso sí, Laura, porque, bueno, no quiero decir cosas erróneas, pero la música y el lenguaje tienen, pues, estructuras cerebrales bastante en común, lo que hacen que la estimulación de esas estructuras cerebrales, pues, contribuya a el fomento de las habilidades de lectura, por ejemplo. Y un punto interesante, que es donde tu campo, Mari Carmen, casi se encuentra con el mío, que es el de la biotecnología de células en mamífero, y es que se publicó un paper donde se comparaban el ritmo de crecimiento de las células con diferentes músicas. Y en este caso, no por hacer spoilers, pero más que efecto Mozart, se debería llamar efecto AC/DC, porque la música rock era la que más hacía crecer las células, lo cual en mi campo se recibió con cierta ironía, pero creo que es una buena forma de terminar el programa. Sí, Alex, y es que está muy relacionado también con la física, ¿no? En mi campo estudiamos este concepto que se llama, este proceso que se llama entrainment, que no sé si en español se llama arrastre, y es básicamente la sincronización del periodo rítmico, ¿no?, de varios sistemas, ¿no?, que se da bueno, Laura nos puede comentar un poco más, que se da no solo en física, pero también lo podemos ver en sistemas cerebrales como las neuronas. Sí, yo creo que a lo que te refieres le decimos acople, pero sí, fijaos, al final acabamos relacionando la neurociencia con la biología y con la del desarrollo y con la física. Uh-huh. Así que, queridos escuchantes, con esto vamos a acabar el episodio de hoy, que veáis que en realidad las ciencias todas están muy relacionadas. Muchísimas gracias a Charo por estar con nosotros, al equipo de Enfase Experimental
que aunque no estemos todos en todos los programas, todos trabajamos en todos los programas. Muchísimas gracias a Carlos Bricio por hacer que se nos oiga tan bien, y a vosotros, que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.